Bit2Me es una casa de cambio de criptomonedas donde la gente, las personas pueden comprar, vender, intercambiar y de ahí nace una suite de más de 20 productos alrededor de todo este mundo. Pues para explicarte qué son las criptomonedas te explico que blockchain es la tecnología que está detrás de ellas y probablemente en su caso o de uso más conocido, pero todo se basa en que vamos hacia un mundo digital donde la información hasta ahora estaba centralizada en empresas como Facebook, como Google, que tienen mucho poder porque la guardan, ¿no? Lo que permite blockchain es que esa información se descentralice y que pueda estar guardada con el máximo de seguridad que nunca ha habido. Las criptomonedas es el mejor caso de uso más utilizado porque en un mundo global donde hay transferencia de valor internacional, esas criptomonedas permiten justamente eso, no confiar en nadie en concreto, sino que se pueda guardar esa transferencia de valor, esos asientos de valor universalmente y con seguridad total. De hecho, Bitcoin nació hace 12 años y desde entonces nadie lo ha conseguido hackear, pero sobre todo porque es al 100% segura, pero sobre todo porque la comunidad es la propia que al ser códigos abiertos, normalmente todas las criptomonedas, eso permite que la comunidad, si hay un error, lo solucione rápidamente. Y eso es el poder que tiene la gente, ¿no? Que todo el mundo puede estar vigilando esa criptomoneda o esa red blockchain para mejorarla y que no haya hackeos. Bueno, la revolución que estamos viviendo es muy parecida a Internet, ¿no? La empiezan unos pioneros, ¿no? que prestan atención a la tecnología, están aprendiendo de ella, la utilizan, pero al final, si es útil, empieza a extenderse, ¿no? ¿Quién usa todo esto? Yo diría que esas personas avanzadas, ¿no? Que en tecnología o inquietas, que quieren aprender, que le ven un caso de uso y que al final se va expandiendo. Es verdad que los jóvenes lo ven muy claro, ¿no? Porque lo ven con los NFTs, con los juegos, ya que casi todos llevan algo de criptomoneda o de tecnología blockchain, pero es probablemente los que más la utilizan, como por ejemplo en Bitcoin, como reserva de valor, si empiezan a ser esos que tienen 35 o 50 años, que ya vivieron la revolución de Internet y que saben que los cambios llegan de esta manera, ¿no? Que llegan por unos pocos y se extienden a todos. Bueno, Bit2Me desde su inicio ya rompió muchos esquemas y en 2014 su fundador Leif Ferreira fue pionero en el mundo en pasar de Bitcoin a euros a través de miles de cajeros automáticos. O sea, algo que era como intangible, Bitcoin, que no se sabía ni para qué valía, él ya consiguió hacer una red que tú podías ir a cobrar tu Bitcoin, ¿no? En un cajero si necesitabas el dinero, y desde entonces la empresa ha dado muchos pasos innovadores, ¿no? Como es el lanzamiento de Bit2Me Pay, que es un sistema a través del cual puedes pagar, aunque tú no tengas criptomonedas, yo te puedo enviar criptomonedas a tu mail o a tu SMS, algo similar a lo que la gente conoce como Bizum, ¿no? Y la empresa al final es una gran cuna de innovación, ¿no? Va muy por delante de lo que hay y sin ir más lejos, por ejemplo, este mes lanzó un token, ¿no? Un token es las organizaciones hacia el mundo en el que vamos, sus comunidades, sus usuarios, sus clientes, querrán hacer transferencia de valor entre ellos y estos tokens lo que les facilita es tener utilidad del proyecto gracias a estos tokens. O sea que Bit2Me es un poco como la Fórmula 1 de la innovación en este momento. Bueno, pues como decía, desde el minuto 1 Bit2Me ha acompañado a todas estas personas que querían aprender sobre este nuevo mundo y sobre todo la gran diferencia que ha tenido es mucha formación y hacer muy fácil el acceso a las criptomonedas. Bueno, precisamente eso, que pueden comprar criptomonedas de forma fácil, pueden custodiarlas y luego pueden utilizar los servicios que hay alrededor de ellos. Esto es como también explicaba como el símil de Internet, ¿no? Se está construyendo una industria alrededor de todas las criptomonedas, como puede ser la utilización de una tarjeta de crédito que tienes y tira de tu monedero, o pedir un préstamo gracias a tu colateral que tienes en Bitcoin, o que dan rendimientos. O sea, es el equivalente son los bancos del futuro, por así decirlo. Bueno, principalmente a mí me gusta explicar que en el mundo que estamos, en Europa hay mucha estabilidad, pero el 70% del mundo no vive con esa estabilidad. Entonces lo que están permitiendo las criptomonedas es que
vamos hacia un mundo global y primero fue la transferencia global de información, pero ahora es la transferencia global de valor, ¿no? Que tú puedas trabajar con un colombiano, con un venezolano, con personas que probablemente en su país no tienen esa facilidad, porque sus monedas son mucho más inestables que incluso la estabilidad y lo volátiles que son todavía algunas criptomonedas, ¿no? Pero esa transferencia de valor es lo que está haciendo que el mundo avance hacia ahí y sobre todo que todo el mundo se pueda sentir un poco más libre, ¿no? Porque ya no depende de cosas muy locales, sino de un mundo global conectado, ¿no?